fíjense, desde el 84 empecé a trabajar con este tema. En el mismo año que se creó el IPCC, desde el 84 empezamos a trabajar lo que es cambio climático. Les comento que cuando yo llegué a la Universidad de Nebraska, la gente estaba preocupada no por el calentamiento global, estaba preocupada por el enfriamiento global. Porque ahí llevábamos 40 años de que la temperatura iba para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¿Sí? Y se sospechaba que íbamos a entrar a una nueva edad de hielo. Entonces la gente no estaba preocupada por el calentamiento, estaba preocupada por el enfriamiento. No es hasta finales de los 70 que el doctor Reveil presenta una gráfica donde muestra cómo la concentración de CO2 se había venido incrementando desde el 59 a la fecha. Y entonces se pensó, por lo que había dicho Arrhenius, de que si se incrementa el CO2 en la atmósfera, se podría incrementar la temperatura. El doctor Reveil era un hombre políticamente muy importante, y gracias a sus contactos políticos, da origen a la creación del IPCC. ¿Sí? Para estudiar efectivamente el calentamiento global. Todavía no se hablaba del cambio climático, se hablaba de calentamiento global. Y se decía que si el planeta se seguía calentando, eso podría desembocar en un cambio climático. ¿Sí? A la fecha, el IPCC lleva 5 informes. Vamos a ver el último. ¿Sí? Ya para el 2014, el IPCC empieza a hablar de tendencias representativas en la concentración de emisiones y sustituye los que eran las A's y las B's por los RCPs, que los RCPs son escenarios de emisión de gases. Desde el más estricto, donde vamos a controlar que no haya emisiones, hasta que hagan lo que se les antoje, que es el 8.5. ¿Sí? Esto es lo que ellos presentan en su último informe. Y entonces ellos asumen, por los colores, las diferentes concentraciones de CO2 en la atmósfera, desde 430 hasta 1000 partes por millón. Cuando se empezó a medir el CO2 en la atmósfera, andábamos en 260 partes por millón. Ahorita andamos arriba de 400 partes por millón. ¿Sí? Esto está creciendo aproximadamente 2 partes por millón por año. Cada año se incrementan 2 partes por millón, 2 partes por millón. Y entonces, pues estos son los escenarios que ellos plantean. ¿Sí? Si nos poníamos de acuerdo en todo el mundo a restringir las emisiones de CO2, pues chance, ¿sí? Y nos mantengamos aquí. Si no, pues nos vamos hasta acá. ¿Sí? Ojo, no son pronósticos, son escenarios. Y ahí es donde mucha gente se confunde. No estamos pronosticando que eso va a pasar. Es como si yo digo, yo quiero ir a México. Bueno, me puedo ir por Chiapas primero y luego pues por Oaxaca y subir a México. O me puedo ir por Yucatán en avión, o me puedo ir caminando, o sea, son vías de cómo llegar a un punto. La ventaja es que todos los escenarios son posibles. No sabemos qué va a pasar. Yo digo, si esto sucede, si esto pasa, puede ocurrir esto. Si esto pasa, esto puede ocurrir. Pero no hay certeza. Eso es muy importante que quede claro. No hay certeza. Son escenarios. ¿Qué pasa si me caso con fulano? ¿Qué pasa si me caso con fulano? ¿O qué pasa si escojo? Son escenarios nada más. ¿Sí? Entonces, son escenarios y son modelos. Son modelos matemáticos. No es la realidad. Porque mucha gente los toma como si fuera la Biblia. Son modelos y son escenarios que presenta el IPCC. Y entonces dice, si eso pasa, bueno, pues las temperaturas
si hacemos el escenario, digamos, más favorable, pues va a andar subiendo alrededor de 0.5, 0.7 grados para el 2100. O si seguimos tirando gases de efecto invernadero a la atmósfera, pues nos podemos ir hasta 5 grados y medio, más de lo que ya tenemos ahorita, para el 2100. Son escenarios a diferentes niveles de emisión de gases. Y entonces nos plantean qué pasaría en el escenario más favorable en el mundo al peor escenario, ¿sí? Donde aquí tenemos incrementos de 1 a 1.5 y aquí tenemos incrementos de acá, pues prácticamente hasta de 9 grados. En promedio, pues andaremos cerca de los entre 4 y 5 grados. ¿Sí? Son escenarios, no pierdan de vista eso. También pasa con la lluvia, ¿sí? ¿Qué va a pasar si se va a poner más seco o más húmedo? ¿Sí? Los colores ocres y amarillos son áreas donde va a estar más seco y los colores azules donde el área va a estar más húmeda. ¿Sí? Pues prácticamente no, ¿verdad? Solamente hasta al 2100, pues, ¿dónde va a estar más húmedo? En estas áreas azules. Pero esa es escala global. El INEC, ahora antes INE, dijo, bueno, vamos a hacerlo a escala regional y vamos a hacer este trabajo para México. Y escogieron, de todos los modelos, agarraron los 23 más usados, los combinaron, los hicieron un chocomil con eso y además le acoplaron el océano y sacaron, digamos, un modelo de los 23. Y estos son los mapas resultantes. Para el escenario más favorable, para el año 2020, pues andaríamos con incrementos de medio grado a 1 grado, todo el país. Y acá andaríamos entre 1.5 a 2 grados, todo el país, en el mejor de los escenarios. A 2100. Este es 2020 y 2100. ¿Sí? O sea que a medida que pasa el tiempo, cada vez esto va a estar más. ¿Sí? En el peor escenario, para el 2020 otra vez esto, pero para el 2100, pues ya vamos a andar en estos niveles. Es lo que plantea ese escenario, de seguir las cosas como van. ¿Sí? Y entonces, sacando para Tabasco, me dice que el mejor escenario para el 2020, pues puede haber incrementos de temperatura desde 0.3 hasta 1.5 grados. Y ya para el 2100 va a ir desde 1 hasta 2.8 grados. En el peor escenario, pues prácticamente no hay diferencia entre este y este para el 2020, pero ya para el 2100 ya esperamos incrementos desde 1.5 a, esto es para Tabasco. ¿Sí? Entonces esperaríamos incrementos de temperatura del orden de 1.5 a 3.8. Lo que ya les decía, es importante que quede claro que son escenarios y todos son posibles. No hay uno que diga, va a pasar esto, va a pasar esto. Todos son posibles. ¿Sí? Si todo es posible, entonces la temperatura en Tabasco puede subir desde 1 hasta 3.8 grados a finales de siglo. En ese rango nos vamos a andar moviendo según lo que dice el IPCC. No voy a entrar ahorita en cómo se llaman controversias de que si eso es cierto o no es cierto. Tal parece que no es tan cierto. ¿Sí? En el caso de la lluvia, fíjense, todo lo que está en blanco quiere decir que no va a haber cambio, ni para el 2020 ni para el 2100, en el mejor y el peor escenario. Solamente en la zona de la Chontalpa va a haber algunos incrementos del 0 al 10%, ¿sí?, de reducción en la lluvia total en el año. Ya va a ser un poquito más seco, pero el resto del estado de Tabasco dice que no hay cambio. Ese escenario.
En el peor escenario, Tabasco está libre. A pesar de que esto se complica para el resto del país, Tabasco y esta franja que va de Oaxaca, Chiapas a Tabasco y un poco no va a pasar nada, según lo que dicen esos 23 modelos. Son modelos, ¿ok? La pregunta que nos hicimos, y es que empezamos a observar datos en otras partes de la República, donde las estaciones meteorológicas no solamente no registraban incrementos de la temperatura, registraban decrementos en la temperatura, que conforme estaba pasando el tiempo era más frío a nivel local. Acuérdense que esto es a nivel global y a nivel regional, pero ya a nivel local había localidades que la temperatura iba para abajo. Dijimos, sáquenlo. Y esto es con observaciones, no modelos, no escenarios. Esto es lo que estaba pasando. Dijimos, bueno, vamos a ver si en Tabasco pues hay algo así. Y eso, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, la mayoría del estado, ¿sí?, no muestra cambio. Solamente en esa zona que dijimos de la Chontalpa va a haber reducciones de 6.8% menos lluvia hasta 8.3% en todos los horizontes de tiempo. En cambio, en el peor escenario, la lluvia no se va a ver afectada. Es lo que dicen esos modelos. No me crean a mí. La pregunta que nos hacíamos, ¿hay evidencias? Porque eso es lo que dicen modelos matemáticos, en una computadora, donde yo tengo algunos datos y en base a esos datos juego con lo que puede pasar en el planeta. Al final de cuentas, yo le meto datos y si mis ecuaciones se aproximan a la realidad, pues eso pasaría algo. Pero la pregunta es, bueno, ¿hay evidencia? Mi primer trabajo empezó en el 84, en Nebraska. Después, cuando ya terminé el doctorado, tomé datos históricos de casi 100 años de temperatura y lluvia de 14 estaciones de Nebraska y aplicamos cerca de 20 indicadores que me dijeran si hay cambio o tendencia en las observaciones. Estamos hablando del 85. Bueno, para esa fecha no encontramos ninguna evidencia de cambio. Teníamos casi 100 años de datos, mucha variación, pero la tendencia era horizontal. A la hora de sacar la media, no había una tendencia ni que está subiendo la temperatura, ni que están subiendo las heladas, ni... Las plantas en los países del norte, para poder germinar, necesitan que la temperatura esté a determinado valor. Y la pregunta es, si se está calentando el planeta, quiere decir que pueden germinar antes. ¿Eso es cierto? No. 20 indicadores y ningún indicador nos decía con R's cuadradas de 0.000 o algo. Entonces, pero sí encontramos ciclos de 30 años donde la temperatura subía, bajaba, subía, bajaba. Así. Eso sí lo encontramos. Y entonces el trabajo que sirvió de tesis a un estudiante se llamó Cambio climático o oscilación climática. Así se llamó la tesis. Porque había más oscilaciones que cambio. Y desde entonces me empezaron a entrar las dudas sobre esto del cambio climático. Ahora ya estoy convencido de que hubo calentamiento global. ¿Sí? Donde está la discusión es si es originada por el hombre o son ciclos naturales. Eso es lo que está en discusión nada más. ¿Quién de ustedes piensa que el CO2 es un contaminante? ¿Qué comen las plantas? Es una práctica muy común en los invernaderos meterles más CO2 para que la planta produzca más.
Y se ha visto que las plantas C3, cuando hay más CO2 en la atmósfera, se vuelven tan o más eficientes que las plantas C4 en su proceso fotosintético. ¿De qué estamos compuestos nosotros? Carbono. Pero si pensamos que es contaminante, el carbono, que es lo que nos han vendido, ¿cómo va a ser contaminante si es el alimento de las plantas, que es el material primario para que puedan existir los carnívoros? En la cadena trófica, si no hay CO2, no hay fotosíntesis. Entre más CO2 hay más fotosíntesis. Yo recuerdo que un profesor, un botánico, que después fue director del CICI, en Yucatán, hizo esa aclaración en una plática, ¿no? Se lo comieron. Casi lo crucifican en ese momento. ¿Por qué? Porque la cuestión del cambio climático ha dejado de ser un tema científico para convertirse en una religión, o en un tema político, o en un tema económico. El problema es que todo el mundo habla de cambio climático y no entienden un carajo de lo que están hablando. Creen saber. Ese es el problema. Creen saber. Y opinan. Y no tienen evidencias de nada. Es nada más creencia. Bueno, si quieres al final, ¿sí? Entonces mi pregunta es, que yo me hice, ¿hay evidencia? ¿Hay evidencia efectivamente que las variables están cambiando en el tiempo? Y entonces, pues tomamos datos del INTA. El INTA generó un programa que se llama ERIC, y ahorita va en la versión 3, tiene más de 5,000 estaciones climatológicas, donde yo puedo tener datos desde 50 o 60 años de antigüedad, diarios, de temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación. Lo vende, ese programa lo vende el INTA. Entonces de ahí sacas la información, ¿sí? Datos diarios de temperatura máxima, temperatura mínima y lluvia. Y dijimos, vamos a uniformizar el periodo para todas las estaciones, del 61 al 2010. ¿Sí? Y dijimos, bueno, vamos a tomar una localidad por cada una de las 5 subregiones de Tabasco. Vamos a agarrar una estación de cada subregión de Tabasco para cubrir. Ustedes saben que Tabasco tiene 5 subregiones y 2 regiones, la región Grijalva, la región Usumacinta, Chontalpa, Centro, Sierra, Pantanos y Ríos. Esas son las 5 subregiones de Tabasco. Entonces tomamos una estación meteorológica de cada subregión. Y escogimos Cárdenas para la región Chontalpa, San Pedro Balancán para los ríos, Iapa para la sierra, Tres Brazos en Centla para pantanos y Villahermosa, que tenía registros, digamos, históricamente largos. Y es ahí donde está el observatorio. ¿Qué encontramos? En el periodo del 61 al 2010, que en ese periodo la temperatura máxima se incrementó en 0.2 de grado. En el centro, en 0.3. En la sierra, en 0.8. En pantanos, en 1 grado, 1.3 grados. Pero en los ríos, 3.3 grados. Altísimo. En los ríos. Si tú promedias esto, pues te da que en promedio tienes en la temperatura máxima tuviste un incremento de 1.2 grados en este periodo. O sea, la temperatura máxima subió en ese periodo. Esos son los datos. Esto es cómo se comportaría, digamos, en promedio esas 5 estaciones para Tabasco. Hay una tendencia. No vamos a entrar aquí en cuestiones de armónicas. Si le hago un análisis armónico, pudiera ser que hay oscilaciones. Pero como tendencia, del 61 al 2010, esto va para arriba. ¿Qué pasó con la temperatura mínima? Pues resulta, si tomamos el promedio, que se incrementó la mitad de la temperatura máxima. ¿Qué nos está diciendo esto?
que en este periodo los días se fueron cada vez más calientes y las noches no tan calientes, a la mitad. Pero, ojo, en la región sierra, en lugar de que la temperatura mínima subiera, me está diciendo que la temperatura mínima ha estado bajando. O sea, Chiapas se está enfriando durante este periodo. Entonces, ya hay una evidencia contrastante. O sea, durante este periodo la temperatura vino para abajo, la mínima. No solamente no fue para arriba, vino para abajo. ¿Sí? En la Xontalpa, que antes la máxima era 0.3, aquí las noches se han puesto más calientes. ¿Sí? Esta es otra vez la tendencia, insisto, no quiero hablar de análisis armónico, porque también pudiera ajustarse a un análisis armónico, si somos estricta, desde la matemática estricta. ¿Sí? Y entonces, probablemente la mayoría de ustedes están familiarizados con esto, la temperatura casi no varía en Tabasco, es muy uniforme porque es una planicie. O sea, la temperatura desde aquí hasta acá, no hay grandes cambios. Anda entre 26 a 28 grados. Solamente hacia la sierra es un poquito más fresca. Pero de este a oeste, la temperatura prácticamente los cambios son de norte a sur. Conforme yo me voy al sur, cada vez es más fresco. ¿Sí? Y entonces, la temperatura media, resulta que en los ríos se incrementó en promedio diario 2 grados. Y el estado de Tabasco, si tomamos el promedio de las 5 regiones, pues prácticamente en ese periodo se incrementó en 1 grado. O sea, hubo un incremento de 1 grado. ¿Sí? Es mucho. Es mucho. Las plantas para crecer y reproducirse y todo lo demás requieren acumular energía en forma de temperatura. Y 1 grado son 365 grados más al año. Eso alcanza para que el ciclo se acorte varios días. Vean, aquí hay más o menos una clara tendencia de la temperatura media, ¿sí?, a que va incrementándose en el tiempo. ¿Sí? O sea que la temperatura, ¿qué es lo que trabaja el IPCC? El IPCC no trabaja sobre máximas y mínimas, trabaja sobre temperaturas promedio diarias. Y entonces, aquí hay la evidencia de que también en Tabasco, en promedio, la temperatura ha ido para, aunque si metemos máximas y mínimas, ya hay diferencias. Vea, así es como se distribuye la lluvia en Tabasco. Vamos desde casi 1850 milímetros en la parte de café a más de 4500 milímetros acá en la sierra. Conforme yo me voy del norte al sur, cada vez es más húmedo y más frío. Hay una variación, ¿sí? O sea que la mayoría del estado anda 2000, 2500, lo que es esto naranja, pálido. Lo café es lo más seco de Tabasco. ¿Qué encontramos? Otras inconsistencias. Vemos que en ese periodo, ¿sí?, la tendencia de cambio fue positiva y negativa. O sea, hubo localidades donde al paso del tiempo cada vez es más seco. Y hubo otras localidades donde al paso del tiempo cada vez es más húmedo. Pero este más seco son, para la región otra vez de la sierra, muchísima agua, son 416 milímetros, que es lo que llueve en muchas partes del norte al año. Aquí ha dejado de llover
Entonces yo tengo tendencias positivas y tendencias negativas, y cuando saco el promedio, pues saco una variación del 0.5%, ni siquiera el 1%. Eso me indica y concuerda de que pues no hay cambio. No hay cambio en la lluvia. Aunque a nivel de subregiones, pues aquí en Pantanos se incrementó 18 milímetros, 200 milímetros, 200 milímetros, 70 milímetros. En 50 años. En 50 años esto es lo que ha pasado. Vean, y una cosa que ustedes pueden observar en todas estas gráficas, esto es lo que llueve que hay años donde la lluvia se fue a más de 2.700 milímetros en promedio, pero hubo años en que bajó a menos de 1.700. O sea, hay una variación de 1.000 milímetros al año. Y otra cosa que podemos observar es que ningún año llovió lo mismo. Es una cosa que no entendemos del clima. El clima varía, las condiciones atmosféricas varían segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, año tras año. Y ningún día es igual al otro, ningún mes es igual a otro, y ningún año es igual a ningún año. Por eso observamos brincos tan grandes, y esto es normal de variación. Pero si sube eso, cambio climático. Es lo primero que sale en todos los periódicos. Este año está muy caliente. Sí, pero a la hora que saques el promedio no pinta. Y el clima es el promedio de por lo menos 30 años. El clima no es lo que ocurrió ni este año, ni el año pasado, ni los próximos 5 años, ni los anteriores 5 años. Clima es el promedio de al menos 30 años de observaciones. Ese es el clima. Es ahí donde la gente no entiende el concepto. Entonces, cuando tú me hablas de cambio de clima, me estás hablando de un cambio observable en al menos 30 años de datos. No que este año estuvo muy seco, estuvo muy húmedo, y entonces es el cambio climático. Eso no es cierto. Eso lo hacen los periodistas para vender periódico. Alarma. Nada más. Sensacionalismo. Bueno, la evidencia me dice, con datos registrados, asumiendo que los datos están correctos, ¿sí? Ese es otro problema. Que prácticamente no hay tendencia en la lluvia. Entonces se concluye pues, que la temperatura promedio diaria anual se incrementó en casi 0.9 grados, con variaciones de 0.3 a 2.1 según las subregiones, que a nivel promedio para el mismo periodo hubo un incremento insignificante de la lluvia, 0.5, ni siquiera el 1%. O sea, el 0.5%, ¿no? La subregión de los ríos incrementó significativamente la temperatura media en 2 grados. En la subregión de la sierra, las noches se han venido enfriando. En términos generales, los resultados muestran que a nivel de subregión hubo tendencias opuestas, tanto en la temperatura como en la precipitación. Entonces, que a nivel local sí hay respuestas opuestas, cuando a nivel país o a nivel global eso no se ve, por el tipo de escala. ¿Sí? ¿Qué escala creen que usan para hacer a nivel global? ¿Con cuánto creen que empezaron los del IPCC a modelar el planeta? Empezaron en 500 kilómetros, o sea que aquí tengo una observación y mi próxima observación son 500 kilómetros, no sé, cerca de la Ciudad de México. Entonces imagínense interpolar cualquier cosa
Ah, y además tengo que interpolar verticalmente, no nada más horizontalmente. Y hemos ido bajando la escala, efectivamente. Pero sigue siendo muy grande la escala. Y ninguno de esos modelos considera las nubes, porque las nubes tienen un poder enfriante. Entonces las nubes en un área de 200 por 200 kilómetros, el problema es que la atmósfera es algo caótico, complejo, difícil de modelar. Y los modelos que se utilizan son modelos muy lineales. Si le cambio aquí, me cambia todo esto. Ese es el problema. Todavía no hay. Si no puedo pronosticar qué pasa dentro de 3 días y todavía los meteorólogos se equivocan, dicen mañana va a llover y no llueve. Y eso que tengo datos observados de hace 6, 12, 24 horas y pronostico qué va a pasar. Y no le pego. Ahora imagínense que yo le pueda pegar a 50, a 20 o a 100 años. O sea, lo que quiero que entiendan es que una cosa son los modelos matemáticos que tratan de representar la realidad y otra cosa es lo que yo estoy observando. Son datos, no estoy inventando datos, son datos registrados, que ahí están y cualquiera los puede tomar y analizar. Esto no es de mi invención, ni es mi suposición, son datos. Bueno, seguimos adelante y dijimos, bueno, ¿qué pasa en el Usumacinta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí nuestros colegas andan metidos en el Usumacinta. Bueno, el Usumacinta es una cuenca que abarca Guatemala, parte de Chiapas, de Campeche y de Tabasco en México. Y tiene 5 subcuencas. ¿Sí? Que están. Una de esas cuencas se llama Usumacinta, una de esas subcuencas también se llama Usumacinta. Entonces ahí vienen las confusiones. Cuando me hablas de la cuenca del Usumacinta, ¿me estás hablando de la cuenca del Usumacinta o de la subcuenca? Porque la cuenca del Usumacinta viene hasta Guatemala y va hasta Chiapas. Entonces dije, bueno, vamos a agarrar esta que está aquí en Tabasco. ¿Sí? Y entonces, pues la cuenca está dividida en la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. Y prácticamente en la cuenca baja estamos ahí hablando. Ya están los municipios que abarcan la subcuenca Usumacinta. Entonces tengo Carmen, Centra, Candelaria, Palizada, Jonuta, Balancán, Zapata, Catazajá, Palenque, La Libertad, Tenosique y Ocosingo. Ya tengo municipios de Campeche, de Chiapas y de Tabasco. Pues nada más escogimos los de Tabasco. Y esos son los que escogimos. Boca del Cerro, Tenosique, Zapata, Jonuta, San Pedro, Balancán, Tenosique y Tres Brazos, Centla. Estas son sus coordenadas, latitud, longitud y altitud. Y lo más interesante son sus longitudes de registro. En Boca del Cerro, 60 años de datos, 33 años de datos, 40 años de datos, 57 años de datos, 60 años de datos, 58. Ya dijimos que para hablar de clima yo tengo que tener por lo menos 30 años. Y entonces, aquí pasó algo raro. Insisto, esta es una anomalía. Se saca el promedio de todo este periodo y vemos, este año en particular estuvo por encima o por abajo del promedio. Este año en particular estuvo por encima o por abajo del promedio. Y eso es lo que se llama anomalía. ¿Sí? Entonces vemos que la anomalía, pues a partir prácticamente de los años 80, empezó a ser positiva. Aunque aquí ya hubo un cambio muy drástico. Cuando eso lo vemos en cuadro, pues resulta que Boca del Cerro, en la temperatura máxima bajó medio grado. En Boca del Cerro. Pero en cambio, en Tenosique subió 5.5 grados.
Eso es muchísimo. Entonces puede ser que los datos no sean tan confiables. Pero lo que llama la atención es que tanto Tenosique como Boca del Cerro son del mismo municipio. Y mientras en un sitio tengo tendencias negativas, en otro tengo tendencias positivas, en distancias muy cortas. Esta es la mínima. Esta es Zapata. La tendencia sigue siendo positiva. ¿Sí? Y entonces resulta que Boca del Cerro también disminuyó la temperatura mínima. No nada más la máxima, también la mínima bajó. ¿Sí? Aquí pues, los incrementos no fueron tan grandes. Con el que tuvo más fue Tres Brazos con 1.2. ¿O sí? Que también fue negativo. ¿O fue positivo? Positivo, este no se ve bien. Ah, pues aquí lo tengo. 1.2 positivo. Esta es la temperatura promedio. Entonces, en términos promedio, volvemos que es a partir de los años 80, ¿sí?, que empieza a haber tendencias cada vez más positivas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hubiera agarrado este registro de aquí para acá, ¿sí?, cuando hay oscilación, y este planeta tiene oscilaciones de 200, 250 años. Entonces, si agarro un tramo de 80 años donde la temperatura va para arriba, pues yo puedo extrapolar ese valor linealmente. Pero ¿qué pasa si escojo cuando eso va bajando? Entonces se extrapola. Por eso, a escala geológica o otro tipo de escala que no sea tan corta en tiempo, podemos caer en aseveraciones no tan precisas como la que estoy haciendo ahorita. ¿Sí? La temperatura promedio, ¿sí?, a pesar de que Boca del Cerro tuvo un incremento positivo, todos fueron positivos, pero lo que llama la atención otra vez es que en los ríos la temperatura fue muy alta, ese incremento. Este es San Pedro Balangán, esta es lluvia, vean, va de menos 10 prácticamente a más 10, que si sacamos el promedio pues es 0, más 10 menos 10, como promedio es 0. Y otra vez, a partir de los 80 empieza a llover más de este promedio. Este es Zapata. Entonces vemos que la tendencia va hacia abajo. En Zapata sigue lloviendo menos. Y ahí están los valores que no vamos a... ¿Qué se concluye de lo que se está observando ahí? Que a nivel de subcuenca las anomalías mostraron tendencias opuestas en la temperatura máxima y en la precipitación. Opuestas quiere decir que hubo localidades positivas y otras localidades con tendencias negativas. En cambio, las anomalías de la temperatura mínima y la temperatura promedio siempre fueron positivas. En términos generales y para los periodos estudiados, la subcuenca usumacinta se ha venido calentando principalmente debido a la temperatura. O sea, los días se han venido cada vez más calientes. Los días, las noches no tanto. Y en las anomalías de la precipitación, pues los incrementos y decrementos hay tendencias opuestas y prácticamente no hay un gran... Todo lo anterior resalta la importancia de seguir realizando estudios sobre las tendencias de cambio climático
con datos observados a nivel local. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos varios trabajos con otros colegas de la UNAM, donde en Yucatán hay localidades que la temperatura sistemáticamente ha ido mostrando que ha ido para abajo, mientras otras localidades han mostrado que van, o sea que ya no a escala planetaria, sino a escala muy local, hay tendencias opuestas. ¿Cómo se explica eso? Miren, la meteorología, a diferencia de las otras ciencias, no es una ciencia experimental. Yo no puedo hacer experimentos con el clima. Yo nomás puedo interpretar qué diablos pasó. Pero yo no puedo jugar, decir, vale, mañana quiero que el sol me salga, haga esto, me dé esta energía, me dé estas temperaturas o me dé estas lluvias. No, yo registro. Y cuando ya registro muchos años, entonces veo tendencias. Tendencias de 30, 40, en este caso, hasta 60 años. Son tendencias, nada más. Claro que si le saco una R cuadrada, no sale tan alta. ¿Sí? Son tendencias, por eso se habla de tendencias. Ahora, si soy más estricto y le hago un análisis armónico, probablemente esto me dé curvas. ¿Sí? Si ya quiero más precisión. Pero como tendencia. Y entonces aquí dice, los escenarios proyectados por el IPCC y el INEC con los modelos actuales no registran esos cambios a nivel local. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Porque si yo voy a tomar medidas de adaptación o medidas de mitigación a nivel local, pues tengo que saber qué diablos pasa a nivel local, no tomar los promedios globales. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Si la temperatura va a subir 4 grados. Bueno, pero resulta que en Chiapas no está subiendo 4 grados, está bajando. ¿Vas a tomar la misma medida? ¿O tienes que ajustar las medidas a cómo está ocurriendo el fenómeno en la localidad? Hay muy pocos trabajos con datos observados. El IPCC no trabaja. Además, por su nivel de escala, no puede trabajar a niveles muy locales. Trabaja a niveles 200 kilómetros, una lectura aquí, y no es que lo esté tomando esas lecturas a cada 200 kilómetros. Así es como está la malla. Sí, la malla del modelo. La malla del modelo. O sea, lo que hace es, tomo una lectura aquí, otra probablemente a 600 kilómetros, e interpolo entre esto y esto. Interpolo a cada 200 y hago una reducción de escala, pero esos son juegos computacionales. Lo mismo que se hace con los mapas. Yo quiero cambiar de escala, pues juego con la escala. Y cada vez que bajo la escala pierdo precisión. O al revés, me voy a escala más grande, también pierdo precisión. Imagínense que ustedes tienen un mapa 1 a 1 millón y lo quieren hacer a 1 a 250,000. ¿Sí? O al revés, tienen un mapa de 1 a 250,000 y ahora lo quieren hacer a 1 a 2, a 1 millón. O sea, la información se pierde. Bueno,